Buenos días, estudiantes del curso de Métodos Cuantitativos aplicados al mercadeo. Hoy abordaremos el tema Análisis de punto de equilibrio no lineal. Generalidades del análisis del punto de equilibrio no lineal. El punto de equilibrio no lineal está compuesto por el cambio de precios o costos variables unitarios, dependiendo del volumen de producción de unidades. Los pasos a seguir para realizar este análisis son: 1. Evaluar en la ecuación de utilidad el primer precio o costo variable unitario con la máxima cantidad de unidades del primer intervalo. En el caso que la utilidad sea positiva, se utilizará ese precio o costo variable unitario para el cálculo del punto de equilibrio. 2. En el caso que la utilidad sea negativa en ese primer intervalo, se volverá a evaluar la ecuación de utilidad con el precio o costo variable unitario del segundo intervalo y la máxima cantidad del segundo intervalo. Si la utilidad es positiva, se utilizará ese precio o costo variable unitario para determinar el punto de equilibrio. 3. Si la utilidad de la evaluación del segundo intervalo es negativa, automáticamente se utilizará el precio o costo variable unitario del tercer intervalo para el cálculo del punto de equilibrio, ya que este último intervalo, su máximo valor es infinito. Ejemplo práctico. Una industria metalúrgica vende tinas de acero cuyo costo variable por unidad es de $20 y los costos fijos mensuales de $6,000. La estructura de precios es la siguiente. De 0 para una cantidad de 0 a 100 tinas, el precio es de $50. Para una cantidad de más de 100 tinas hasta 200 tinas, el precio es de $45. Y para una cantidad mayor de 200 tinas, el precio es de $40. Determine los puntos. Primero, el punto de equilibrio en unidades de producción. 2. Los ingresos cuando la ganancia es de $2,000. 3. La utilidad cuando se venden 800 tanques. Y 4. Los costos totales si se tiene una pérdida de $3,600. Resolución del ejemplo. Bien, lo primero que debemos hacer es extraer los datos del problema. El primer dato que se nos ofrece el problema es el costo variable unitario, que en este caso es de $20. Posteriormente observamos el costo fijo, que es de $6,000. Y una serie de precios que va en función de la cantidad de unidades que se producen. Si se producen de 0 a 100 unidades, el precio es de $50. Si se producen y comercializan de 100 a 200 unidades, el precio es de $45. Y si se producen más de 200 unidades, el precio es de $40. Esta parte de la estructura de precios es lo que hace que el problema sea no lineal, porque su comportamiento de ingresos variaría en función del precio, ya que los precios varían por intervalos. Para desarrollar el primer punto nos dice cuál es el punto de equilibrio. Para determinar con qué precio vamos a buscar el punto de equilibrio, lo primero que debemos hacer es evaluar cada uno de los precios en la función de utilidad con el máximo precio posible. Por ejemplo, con la máxima cantidad posible. Por ejemplo, este precio de 50 lo voy a colocar en la función de utilidad con la máxima cantidad que se pueden producir en ese intervalo, que sería de 100 unidades. Entonces nos vamos a la ecuación de utilidad, que señala que utilidad es igual a precio por cantidad menos costo fijo menos costo variable unitario por cantidad, evaluando tanto el precio
como la máxima cantidad en la función de utilidad, nos quedaría 50% menos 6.000 menos 20%, que es el costo variable unitario por la cantidad. Eso nos genera una pérdida de $3.000. ¿Qué quiere decir esto? Que con este precio no podríamos alcanzar el punto de equilibrio, porque tendríamos que utilizar un precio que la utilidad me dé positiva. Así que no utilizaríamos el precio de 50 para buscar el punto de equilibrio. Vamos ahora a evaluar el segundo intervalo. En el segundo intervalo el precio es de 45 y su máxima capacidad en ese intervalo es de 200 tinas. Lo vamos a colocar en nuestra función de utilidad y vamos a ver qué sucede. 45, que sería el precio, por la máxima cantidad, que es 200 tinas, menos 6.000, que es el costo variable, perdón, el costo fijo, menos 20, que es el costo variable unitario, por 200. Eso también nos está dando una pérdida de $1.000. Quiere decir que este precio tampoco se utilizaría en el cálculo del punto de equilibrio. Por defecto, automáticamente vamos a utilizar el precio de 40, ya que ese precio es para el intervalo para cualquier valor mayor de 200 tinas. Un aspecto importante a señalar en este punto es que es fundamental buscar tanto la utilidad con el precio del primer intervalo y con el del segundo. Aunque en el primero nos dé positivo, no sabemos si alguna otra parte del problema nos pida que determinemos alguna variable con el otro valor del intervalo. Entonces es importante siempre buscar las dos utilidades de los dos primeros intervalos con sus respectivas cantidades y precios. Una vez que ya sabemos con qué precio vamos a buscar el punto de equilibrio, entonces procedemos a sustituirlo en la fórmula de punto de equilibrio, que nos quedaría $6.000, que es el costo fijo, sobre 40, que es el precio que estamos utilizando, menos el costo variable unitario. Hacemos las operaciones matemáticas respectivas y si observamos, nos da a 300 tinas el punto de equilibrio. Y si vemos aquí en el intervalo se cumple esa condición, porque Q, el precio de 40 es para toda Q mayor de 200. Y en este caso tenemos 300 tinas. Aquí, aunque no nos pedía el problema, también buscamos el punto de equilibrio en unidades monetarias, que es multiplicar el precio de 40 por las 300 tinas. Eso nos da un total de $12.000. Para la parte B del problema nos piden cuántos son los ingresos cuando la ganancia es de $2.000. En este caso, debo determinar primero el valor de Q, pero antes debo elegir con qué precio debo determinar ese valor. Se debe usar el precio de 40 porque solo con ese se obtiene ganancia. Si ustedes observaban los otros dos precios se obtenía pérdida y aquí me está diciendo ganancia de 2.000. Entonces vamos a utilizar el precio de 40. Este valor lo vamos a reemplazar en la función de Q, que me dicen que cantidad es igual a utilidad más costo fijo sobre precio menos costo variable unitario. Reemplazando nos quedaría que la ganancia de 2.000 más los 6.000, que es el costo fijo, sobre el precio, que es 40, menos el costo variable unitario, que es 20. Eso nos da un total de Q de 400 tinas. También se cumple con la condición de que Q es mayor de 200 para el intervalo de precio de 40. Una vez que tenemos el valor de Q, lo reemplazamos en la función de ingresos y tenemos que ingreso es igual al precio de 40 por las 400 tinas. Eso nos da un total de $16.000. La parte C nos dice cuánto es la utilidad cuando se venden 800 tinas. En este caso, sustituyendo, vamos a utilizar el precio
de 40, porque Q es mayor de 200. Entonces, sustituyendo en la ecuación de utilidad nos queda P por Q menos costo fijo menos costo variable unitario por Q sería 40 por 800 menos 6.000 menos 20 por 800, que nos da un total de utilidad de $10.000. Es importante observar que la clave es saber elegir el precio y eso nos va a ayudar a determinar los cálculos previos de cada una de las utilidades para cada intervalo con sus respectivos precios. Finalmente tenemos la pregunta que dice, ¿cuáles son los costos totales si se tiene una pérdida de $3.600? Esta parte es bien interesante porque $3.600 es una cantidad que es menor que 3.000, que fue la pérdida que se buscó con la utilidad del primer intervalo. Entonces, utilizando el precio de 50. En este punto se utilizará el precio de 50, ya que con este precio se tiene una utilidad de menos $3.000, que era la pérdida. Así que para cualquier valor menor de 3.000, de menos 3.000, utilizaremos el precio de 50. Para cualquier valor entre 3.000, y si observamos acá menos 1.000, utilizaríamos entonces el precio de 45. Bien, sustituyendo entonces en la ecuación de cantidad, podemos obtener que Q es igual a utilidad más costo fijo sobre precio menos costo variable unitario. Sería menos 3.600 más 6.000 entre 50 menos 20. Eso nos da 80 tinas. Quiere decir que el costo total va a ser igual al costo fijo más el costo variable unitario por Q. En este caso sería 6.000 más 20 por 80. Eso nos da un total de $7.600. Y hasta aquí el problema de análisis de punto de equilibrio no lineal. Gracias por su atención.